Y este breve módulo lo vamos a cerrar con un ejercicio de los vectores aleatorios continuos, ¿no? Aplicando lo que ya hemos discutido. Tienen que x, se tiene el vector aleatorio x1, x2, ¿no? Con la siguiente función de densidad conjunta. ¿Sí? Fíjense que es 3 cuartos de x1 menos x2 cuando x1 está entre 0 y 2 y x2 está entre 0 y x1. Ya vamos a entender cómo se analiza eso, ¿no? Nos está pidiendo tener la función de densidad marginal, la función de densidad condicional y unas probabilidades. Fíjense acá. Primero, hacemos la representación gráfica de la densidad conjunta. ¿Cómo se está formando este gráfico? Él me está diciendo primero lo siguiente. x2 va de 0 a x1. Entonces tenemos x2 igual a 0, ¿sí? Y la función x2 igual a x1 en el plano cartesiano. Estos son los límites de esta área que nos está señalando la función de densidad. Entonces hay que definirlos, ¿no? Entonces la función x2, x1 va a ser esta. Esta línea recta que está marcada acá, ¿sí? Esta línea recta. Esta función lineal de x2 a x1. ¿Sí? Esta es la primera referencia que tenemos, que no es el eje. ¿Sí? Entonces, para x2 igual a 0, tendríamos esta, ¿no? Sería esta función. Entonces tendríamos que las rectas asociadas a x2 son estas y son nuestros extremos del área. Pero hay que incluir obviamente x1, porque al final esto es un vector aleatorio. Se ve afectado por las dos dimensiones. x1 va de 0 a 2. Entonces tendríamos, cuando x1 vale 0, sería esta función, ¿no? Y va hasta 2. Y la función en 2 sería esta. ¿Qué pasa? La representación acá de la función de densidad nos está diciendo que x1 está entre 0 y 2. Entonces x1 sería de aquí a acá. Pero x2 está limitada entre 0 y x1. Es decir, va desde aquí hasta la función. Entonces x2 está restringiendo el área. O sea, en un principio, si nada más trabajáramos con x1, tendríamos el cuadro. Pero como x2 está restringido a que x2 tiene que ser, llega a ser hasta x1, o sea, hasta igual a x1, va a ser toda esta área que está aquí abajo, que es la que está sombreada. Sí, esta es el área. Esta es la probabilidad. Estos son los extremos. Este sería el área que representa la densidad de esta función. ¿Sí? De este vector aleatorio. Repito la idea. x2 llega hasta x1 y comienza de 0 y llega hasta x1, pues sería hasta llegar a esta función. Va de aquí desde eje cartesiano hasta la función. Y x1 va de 0 a 2, pues de 0 a 2, ¿no? Sería desde la función hasta acá, porque la función está restringiendo el valor de x2. ¿Sí? Y quedaría este triángulo. Ahora, para hallar las densidades marginales, recuérdense que tienen que evaluar sobre todo el recorrido de la otra variable. Entonces sería la integral para todo x2, para el caso de x1, ¿no? La integral para todo x2 de la función de densidad conjunta. Esto quiere decir, ¿dónde va x2? X2 va, como decíamos acá, va de 0 a x1. Sí, ese es el recorrido de x2 en este vector, en este planteamiento probabilístico. Entonces van a tener que la integral va de 0 a x1, efectivamente, donde se mueve x2. Evaluada en la función de densidad conjunta que ya conocemos, que es esta, ¿no? Y lo que hacen es resolver la integral. Les tiene que quedar en función de x1, ¿sí? Porque al final, esto es una función de distribución, o una función de densidad asociada a x1. Pero importante es la indicatriz aquí. Ustedes tienen que indicar cuál es el recorrido de x1, porque x1 no va a estar en todos los reales. X1 precisamente va a estar de 0 a 2. ¿Sí? X1 va a valer de 0 a 2. Porque eso es lo que nos indica de por sí la variable. O sea, x1 va a estar evaluado acá. ¿Qué pasa para la función en el caso de x2? Todo el recorrido en x1. El recorrido en x1 es de 0 a 2. ¿Sí? Entonces el recorrido de 0 a 2 nos va a dar esta función.
¿sí? 3 medios de 1 menos x2. Y el recorrido va a ser de 0 a x2, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente x2 se va a mover del valor 0 hasta ella misma, ¿sí? Hasta el valor de ella igual a x1. En este caso, x1 no fíjense, x1 no lo pueden plantear porque ya deja de plantearse. O sea, ya x1 va de 0 a 2. Pero fíjense que esta función se va moviendo así. Así que ya a partir de 0, pero de 0 a qué valor? Bueno, al valor que corresponde al x2. ¿Sí? Cuando él llega acá, está teniendo un valor igual al mismo. ¿Sí? Entonces, esa sería la indicatriz asociada a la función de densidad marginal. ¿Sí? La distribución condicional, en este caso, sencillamente sería agarrar la conjunta y las marginales que tenemos. ¿Sí? Fíjense, la marginal era 3 octavos de x1 al cuadrado. Efectivamente, se va a dividir entre eso y se agarra la conjunta, ¿no? Luego, se hacen los arreglos y se tiene una función, ¿no? Una función que aunque va a depender de x2, x1 uno la establecería. ¿Sí? Suponiendo, estableciendo las indicatrices, pues uno va a dejar las indicatrices asociadas a los rangos que teníamos, ¿no? Que va de 0 a x1 y de 0 a 2, ¿no? Que dice la misma función de densidad conjunta. Para el caso de Para el caso de x2, pues lo que hacen es invertir el análisis, ¿no? Y aquí colocarían es la marginal no, miren, aquí hay un error. Esto sería de x2 dado x1, ¿no? Porque efectivamente están dividiendo entre esto. ¿Sí? Y va a ser función de x1 y lo que va a variar es cuánto vale x2, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad que x2 valga un valor en específico dado que va de x1, ¿no? Y bueno, aquí estaría controlada la función. Esto es de x2, x1. Sí, aquí está mal escrito la función. Y los últimos apartados son simplemente para medir probabilidad. Aquí tenemos una probabilidad conjunta. x1 tiene que ser mayor a 1. Bueno, va de 0 a 1. Digo, va a ser mayor a 1, va de 1 a 2, perdón. ¿Sí? Y x2 va a ser menor a 1. Bueno, va a ser de 1 a 0. ¿Sí? Y calculan la probabilidad. x1 mayor a 1, pues partimos de 0 a x1, que sería el x2, y va a estar de 1 a 2. Y si es x2 menor a 1, pues partimos, fíjense que aquí está el cambio. x2 obviamente va a estar de 0 a 1, pero hay que medir la función que está restringiendo, ¿no? Y en este caso, nosotros invertimos esto acá. Sería de x2 a 2. ¿Por qué? Porque esto sería ver la función o el gráfico en términos de x1, ya que aquí en este punto, ¿sí? En cualquier punto de esta función, x2 igual a x1. Pues restringimos la función en la integral, ¿sí? Con la integral de esa manera, viéndolo ahora desde el punto de vista de x1. Entonces ella realmente se va a mover de x1 a 2 para establecer cuál es la función, ¿no? Del que está estableciendo el área. Y luego x2 lo que va a establecer es de cuánto a cuánto va a ir. Sí, que sería de 0 a 1 en todo caso. Y con eso miden esta probabilidad, que va a ser un área en específico acá, que va a estar aquí en la mitad. Precisamente va a ser esta área. ¿Sí? Porque va de 0 a 2, ¿sí? De 0 a 1, perdón, de 0 a 1, pero tiene que estar restringido por la función que ya conocemos acá, que es x1 igual a x2, y les da un triángulo más pequeño. Ese sería el resultado. No resuelvo las integrales porque, bueno, se supone que deberían saberlo, aunque ustedes pueden preguntar cualquier cosa que tengan dudas con esta resolución de integrales. Pero las ideas principales es entender el gráfico, entender cómo escribir el gráfico en función de acá, ¿sí? Entender que este extremo es simplemente los límites para el gráfico, que estaremos planteando x2 igual a x1. Y comprender también cómo se llega a las marginales, que hay que moverse en el área de x2 y moverse en el área de
de X1, ¿no? En este caso. Sería moverse en el área de X1. Fíjense que el diferencial aquí es referente a X2 y el diferencial aquí es referente a X1. Y va a quedar nada más expuesto la otra que está asociada, la que nos interesa, ¿no? Y entender bien cómo se plantean las indicatrices. Porque no, si no colocan indicatriz en la función en las funciones, están dejando de entender que es en todos los reales y eso estaría mal definido.